a invitar a don Jorge Abuchalja, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Muchas gracias. La verdad que me encanta cuando aplaudimos. Y la pregunta es, ¿por qué aplaudimos? Porque estamos vivos, reunidos acá. Así que aplaudamos todos que estamos acá. Queridos todos, quiero saludarlos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay por su presencia y saludar también a los presidentes y representantes de las cámaras que hoy nos acompañan. Gracias por aceptar nuestra invitación. No es un tema fácil, es un tema muy importante, pero antes, si me permiten, quiero saludar al presidente del RATU, el doctor Ruperto Long, que está acá presente, y a nuestro querido amigo el doctor Alberto Volonté, así que para ellos el saludo de todos nosotros. Yo les decía que el tema de hablar hoy de la empresa, del desarrollo, de hacia dónde estamos yendo, realmente no es un tema fácil. Es un tema complejo porque nos encontramos en un entorno muy complicado. Nosotros pasamos 2 años y medio de pandemia y cuando se supone que estamos saliendo, está viniendo. Y de golpe estamos viviendo en un mundo que dijimos, ¿cuándo vamos a poder reencontrarnos? Entonces aparece una invasión a un país, porque no es una guerra, es una invasión a un país en 2022, cosa que no está en el pensamiento de ninguno de nosotros. De cualquier manera, es la vida que nos toca vivir, por lo tanto hay que enfrentarla. Es la vida que dirigen los empresarios que aquí están, que son los que comandan las cámaras y por ende a nosotros mismos. Así que yo espero que de la exposición de nuestros amigos podamos encontrar caminos para nosotros sentirnos otra vez con la vitalidad que teníamos antes. Antes nos levantábamos y nos reíamos y ahora pasa todo lo contrario. Y si pongo un noticiero, y discúlpenme, no pueden pasar 45 minutos de muertes, asaltos, robos. Estamos todos para abajo. No podemos vivir en un país hermoso, todo para abajo. Es todo para arriba, es todo lo contrario. Ayer un amigo, Ignacio Muncho, me mandó una estrofa del expresidente Felipe González, hablando de nosotros, hablando del Uruguay, hablando de las cosas que hacemos y cómo nos destacamos en el mundo, pero lo hacen los de afuera, no nosotros. Así que yo lo que les digo en nombre de la asociación es acompáñennos el 7 de junio en el evento que vamos a hacer, que es realmente importante. Y la idea surge desde la Universidad de Nebrija, que está el director general de la Asociación de Marketing de España, cuando me dijo, Jorge, el problema que estamos teniendo en Europa es el desinterés de los funcionarios en las empresas. Es esto lo que tenemos que hablar hoy, que vuelva la alegría a la gente, que vuelva las ganas de trabajar, que vuelva las ganas de impulsar y desarrollarse. Así que yo los invito a eso. Y ahora los invito a escuchar a los oradores que invitamos y aceptaron, no sin antes reconocer, como hace nuestra asociación, a cada uno de ellos con un presente de la Asociación Dirigentes de Marketing del Uruguay y un aplauso para ellos. Muy bien, así reciben el reconocimiento que es una obra de un artista plástico nacional. Y vamos a comenzar con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Bueno, muy bien, mucho gusto. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes. Un placer de estar este mediodía en este almuerzo de ADM que tantas veces me tuvo sentado en alguna de esas sillas. Y bueno, las circunstancias de la vida
un poco los empujoncitos me han llevado a esta ubicación donde los colegas me han honrado y bueno, trato de hacer mis máximos esfuerzos para comprender la realidad del sector industrial y poder transmitirla y a partir de eso tratar de generar un ámbito en que se puedan desarrollar los negocios industriales en el Uruguay y a partir de ellos ese agregado de valor que implica que la economía gane y que en la economía en crecimiento el empleo, que es una de las principales preocupaciones del país, se vea favorecido. De modo que a las autoridades de ADM, a quienes nos acompañan en la mesa, hoy a los señores ministros, a los colegas de las cámaras, a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Desde ya digo que esos 12 minutos me trajeron engañado, me habían hablado de algo más. Intentaremos ir entonces volando y lo que pretendemos decir nosotros es que las bases para el desarrollo económico, ¿de quién dependen? Bueno, nosotros hacemos un análisis que aquí tenemos responsabilidades compartidas con el gobierno, que tenemos responsabilidades propias. No nos gusta estar diciendo y que se diga, acá vienen los empresarios a llorar, a pedir lo que les está faltando. Todos tenemos obligaciones por delante. Claramente que el gobierno las tiene, la comunidad en su conjunto las tiene, y queremos mostrarles en esta presentación brevemente las cosas en las que creemos que el país debe caminar. Por un lado, como responsabilidad de gobierno y pensando en el entorno institucional, hay 3 aspectos que yo diría están en el cofre de seguridad de la comunidad uruguaya: la economía estable, la estabilidad política y la paz social. El país crece, la economía se desarrolla y germina en la estabilidad, ¿verdad? Y esa estabilidad depende de una economía estable, como lo decimos, que luego del sufrimiento aquel del año 2002 ha logrado desprenderse y ganar soberanía, y transitamos aquella crisis financiera del 2008, las crisis argentinas, este golpazo de la pandemia que desnudó nuestras carencias, pero mostró las fortalezas del país y llevó al gobierno a tomar medidas muy inteligentes que permitieron mantener los motores de la economía en funcionamiento, como se dijo, aquel manejo de las perillas, la ayuda a las empresas, los créditos contingentes, el seguro de paro parcial. Siempre recupero ese concepto porque nos pareció algo realmente muy sabio y además, por cierto, la ayuda a la población más vulnerable que fue efectiva, que siempre será poca y que tiene que ser atención para el gobierno en cada momento. Necesitamos estabilidad política y la tenemos. Y a mí siempre me gusta señalar esa imagen del presidente Vázquez sonriendo, poniéndole la banda presidencial al presidente de otro partido que asume, el presidente Luis Lacalle Pou, todo en un marco de celebración de Estado. Y esto que nos enorgullece y que es visto desde afuera como una virtud de ese país que tiene la separación de poderes, que tiene, digamos, todos esos valores que las organizaciones que nos miran y nos visitan señalan al Uruguay como un país único en América. Creemos que esos conceptos, más la paz social, que hablamos poco y que se menciona poco, pero que también surge en el contraste con lo que se suele ver periódicamente y no muy lejos de aquí, marcan una diferencia que es la base sobre la cual debemos construir muchas cosas que nos desafían y que nos faltan y que quiero hacer mención más adelante. Por ejemplo, estamos hablando de que tenemos una regla fiscal. Vamos a ver los efectos de la regla fiscal en la medida que el país crezca y retengamos ahorros para la época de las vacas flacas. Dirán, ¿y a los industriales por qué le importa? Y bueno, porque lo fiscal va de la mano de lo cambiario y ya sabemos qué es lo que ocurre cuando el tipo de cambio se deprecia, cuando baja el dólar, cuando se pierde competitividad. No solo afecta al exportador, y alguien podrá decir, bueno, pero los precios de exportación, los precios de algunos productos de exportación. Tenemos muchísimos bienes exportados que no están viviendo el furor de precios
y que tenemos que prestar atención y que claramente esta situación que estamos viviendo los pone en una situación de tensión. Tenemos el problema de la inflación, que también tiene vinculación con esto último que acabamos de decir, y no salimos de esa lógica donde parece que siempre indexamos todo, precios, tarifas, salarios. Al Banco Central no le dan las fuerzas si no cambiamos alguna de estas reglas que acabo de describir. Lo de la seguridad social, por favor, todos sabemos que hay un barco que tiene un agujero y ese barco se aleja del puerto, ¿y qué? ¿Lo vamos a dejar hundir por los costos políticos que se puedan, cargar los partidos? Todos somos conscientes, lo hemos escuchado al ministro Astori en este mismo foro, decir hay que reformar la seguridad social. No estamos viendo el cambio demográfico, y cuando se dice y se repite, y hace poco lo decía Fernando Pereira, hay que llamar a un diálogo social. La comisión de expertos fue ese diálogo social. Estuvo más de un año trabajando. Quisiéramos que esto fuese aprobado por todos. Lamentablemente ni siquiera el documento de diagnóstico, ese que expresa claramente que hay un agujero, que hay una fractura, no que hay un asunto menor que se pueda resolver con medias tintas. Digamos que en otros aspectos de la competitividad, los mercados energéticos son una clave para el desarrollo industrial del país. Tenemos energía cara, no es ningún descubrimiento, tenemos combustibles caros, venimos de un historial de fijación de precios discrecional, pensando en la caja del Estado y no en la competitividad de las empresas. Nosotros lo que planteamos es, del lado de los combustibles tenemos la buena noticia de lo que se está haciendo ahora que le da más transparencia al sistema. Desde el lado energético y mirando el vaso medio lleno, estamos encontrando ahora unos acuerdos que se están haciendo a nivel privado con empresas industriales de importancia para intercambio de producción privada, y también estamos viendo que la propia UTE está encarando acuerdos por fuera del tarifario normal con las empresas industriales electrointensivas. Hemos trabajado en ese proyecto y queremos que se amplíe a todas las empresas electrointensivas del país. Con respecto al funcionamiento del Estado y la presión fiscal, no quiero caer en un lugar común. Todos sabemos que hemos construido un Estado pesado, gordo, costoso, burocrático. Vean ustedes, una fábrica de alimentos en San José registra sus productos en San José, cruza el río Santa Lucía y tiene que venir a registrarlos a Montevideo. En el año 2008 el Congreso de Intendentes aprobó lo que sería una suerte de SUSIBE bromatológico, pues estamos en el año 2022 y eso recién ahora se está tramitando a nivel de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto. Después nos quejamos que en el Mercosur no tenemos convergencia ni armonización regulatoria, pero miremos un poquito qué es lo que está ocurriendo adentro de casa. Y sobre la presión fiscal, la presión fiscal afecta a la inversión. Nosotros acá creemos que para ser más justos y para ser más equitativos y para estimular la inversión industrial en el país, hay que revisar, hay que recuperar el tema del ajuste por inflación en el IRAE. Este es un asunto que viene del año 2016 y que es una carga para las empresas. Es injusto tener el impuesto al patrimonio que implica una doble tributación. Es increíble que tengamos una carga impositiva para las pymes por fictos, donde resulta que la empresa que factura $200.000 por mes, por año, el día que pasa $1, en vez del 3,3% de las ventas pasa al 9%, y no cambiamos esa reglamentación. Vemos que tenemos mucho para hacer en ese sentido. Sobre las responsabilidades compartidas, rápidamente, inserción internacional. Y Uruguay no puede, esto es muy pequeño, tenemos muchas dificultades para salir. Fíjense que Argentina, entre las licencias que impone y el manejo de las divisas, decide cuándo y qué entra a la Argentina. Brasil acaba de aprobar ahora, anteayer, una rebaja arancelaria per se, claramente mirando para un costado los compromisos del Tratado de Asunción, que va a afectar
777 millones de dólares de exportación del Uruguay del año 2021, que van a ver una pérdida en su poder de competitividad. Entonces, ¿qué hace el Uruguay? ¿Se queda quieto? ¿No conseguimos nada a cambio de todo esto? Uruguay tiene que mirar hacia afuera y tiene que mirar hacia afuera para buscar trabajo para los uruguayos. Siguiendo con inserción internacional también, esto tiene que ver con la internacionalización de las empresas. Nosotros como Cámara venimos ayudando a la internacionalización. En los últimos 10 años hemos colaborado con 250 empresas que han salido al exterior, desde nuestros departamentos técnicos, fortaleciendo sus capacidades y ayudando a Uruguay 21, organismo al cual hay que potenciar. Si Uruguay realmente quiere salir adelante, va a tener que hacer un enorme esfuerzo entre el sector público y el sector privado. Perdón, ahí me fui. Relaciones laborales. Producción sostenible. Bueno, el compromiso ambiental creo que está llegando a cada uno de nosotros. Empresas, gobierno, comunidad. Tenemos muchísimo para hacer y tenemos un compromiso con las próximas generaciones. Acá hay una suerte de se acabó el recreo, no podemos seguir contaminando el planeta, no podemos seguir contaminando el ámbito en el que vivimos. Les digo, nosotros hacemos un gran esfuerzo desde la Cámara, tenemos un sitio de disposición final de residuos peligrosos que lleva depositadas 82.000 toneladas de residuos peligrosos. Estamos trabajando en un plan de recuperación de envases que es súper desafiante y que requiere una suerte de alineación de astros de gobiernos departamentales, gobierno nacional y empresas. Tenemos mucho camino por recorrer. En el capítulo de relaciones laborales, por favor, no podemos seguir jugando a las escondidas con este tema. La norma principal es de 1943, que crea los consejos de salarios. ¿Se dan cuenta el tiempo que ha ocurrido? La Ley de Negociación Colectiva del año 2009, observada por la Organización Internacional del Trabajo, organismo que defiende los derechos de los trabajadores, observa una ley atendiendo reclamos del sector empresarial. Y digo esto por mencionar solo algo de lo mucho que tenemos que revisar en materia laboral, y que acá no se confunda, porque alguien va a salir a decir, ahí están los empresarios hablando en contra. No estamos planteando un régimen de contratación libre. Estamos diciendo que tenemos que madurar estos consejos de salarios para que se interprete la realidad de las empresas, particularmente las empresas más chicas, las empresas en dificultades, las empresas que están lejos de los centros de consumo, por ejemplo, las del interior o de los centros de distribución, porque esas empresas están obligadas a hacer lo que les ordenan esos consejos de salarios. Las mismas condiciones laborales y salariales que allí se deciden son para todos, y esto es algo que tenemos que cambiar porque estamos condenando a muchas empresas a la desaparición. En materia de innovación, ciencia y tecnología tenemos un camino enorme para recorrer. Apenas el 0.4% del Producto Bruto se invierte allí. Si logramos entusiasmar a la economía y crecer, ese punto va a ser sustancial para hacer crecer al Uruguay. Y lo mismo con las nuevas empresas. Nosotros trabajamos desde la Cámara con mucho esfuerzo. Este año que terminó, más de 100 emprendimientos industriales fueron ayudados a su nacimiento, a su puesta en el mercado y a la potenciación y luego a su escalamiento. Las empresas en particular también tenemos cosas para hacer. Primero, incorporar nuevas tecnologías, sumarnos al proceso de automatización y a los procesos digitales. Es una realidad y en la realidad un desafío enorme, porque muchas de estas cosas sustituyen la mano del hombre. Tenemos entonces como país una dificultad, por eso necesitamos crecer para que haya más oportunidades y que la gente pueda elegir más trabajos. Los ámbitos laborales deben ser saludables. Nosotros tenemos que tratar de conseguir que se quede la gente en nuestra empresa, atraer talentos, conservar los talentos, favorecer el desarrollo, que la seguridad y la salud en el trabajo sea una vigilancia permanente.
son obligaciones de las empresas, y esto lleva a ese último punto que aparece en la pantalla, que implica el liderazgo social del empresario. Todo esto nutre una imagen que nosotros debemos trabajar, que es tratar de hacer verle a la comunidad que allí hay una figura que viene a sumar y que viene a hacer crecer el país. Ese liderazgo social, esa imagen, digamos, que hasta hoy uno visualiza como una suerte de paradigma que lo mira al empresario de reojo, que censura el éxito. No podemos hacer crecer un país si no cambiamos este tipo de visión sobre quienes traccionan. Dejé para el final el capítulo de educación y capacitación. Es un lugar común ya decirlo, ¿no? Desde aquel mensaje del presidente Mujica en adelante que se reitera y se reitera. Ahora acabamos de ver un proceso que se terminó plebiscitando en una ley. Se empezaron algunos cambios en la educación, hay que profundizarlos. Tenemos que levantar sí o sí el éxito de la educación secundaria, que es lamentable. Tenemos que aumentar la matriculación universitaria, las carreras técnicas y tecnológicas. Nosotros estamos como industriales con dificultades para conseguir personal calificado y pagándole más, no con respecto a nosotros mismos, con respecto a nuestros competidores. Tenemos que trabajar en ese sentido. Y por cierto, ayudar a los que hoy están y no tienen la posibilidad académica de mejorar, y esa es una tarea que hacemos dentro particularmente de las industrias, que son escuelas de conocimiento y de trabajo y de superación. De modo que, para culminar, si nosotros estas responsabilidades que describimos las transformamos en deberes, entonces le daremos chances al país de tener mejores condiciones para la inversión. Aquellas bases que yo decía en el cofre de la estabilidad política, económica y de la paz social, debemos sumarle estas reformas que nos permitan soñar en el país que debemos dejarle a las generaciones por venir. Y no podemos mirar para el costado ni jugar a las escondidas. El otro día el presidente de la Educación Pública decía que si no hay conciencia social de que la educación es imprescindible cambiarla, entonces no la podemos cambiar. Debemos generar la conciencia social, que la educación hay que cambiarla, pero que hay que cambiar todas estas cosas que nosotros decimos, donde hay responsabilidades de gobierno, responsabilidades de las empresas y responsabilidades compartidas, porque el país del mañana se lo merece y nuestros nietos y bisnietos nos los van a reclamar si nosotros, que somos los responsables del momento, no articulamos los cambios que el país se merece y necesita. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alfredo Antía, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay. Aprovechamos la oportunidad para recordarles el seminario del 7 de junio que vamos a tener aquí mismo, para que lo tengan en cuenta dentro de las actividades del mes que comienza en unos días, nada más. Muy bien, ya le damos la palabra al ingeniero Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Muy buenos días para todos, señor ministro de Estado, autoridades nacionales y departamentales, compañeros de panel, empresarios, representantes de los medios de prensa, amigos todos. Un saludo más bien general porque el tiempo es escaso. Agradecerle a la Comisión Directiva de ADM la invitación, especialmente la persona de su presidente. Nos sentimos muy honrados de poder estar aquí compartiendo esto con ustedes. Y ADM nos invitó a pensar en el presente y futuro del desarrollo económico nacional. Y a nosotros nos pareció bueno dar una mirada hacia adelante, fundamentalmente desde el sector construcción, de la importancia de la inversión en infraestructura como motor para el desarrollo económico y social del país. Entendemos que el país se encuentra en una coyuntura, en un camino y en una coyuntura muy favorable, y que una importante inversión en infraestructura aceleraría el crecimiento del desarrollo económico y social.
Primero, aclarar cuando hablamos de infraestructura de qué estamos hablando, porque muchas veces se asocia la infraestructura exclusivamente al tema de transporte, y ese es un tema muy importante, pero no es lo único. La infraestructura económica, que es un poco la capa física de soporte de toda la actividad productiva, comprende el transporte, las rutas, los puentes, los ferrocarriles, puertos, aeropuertos, pero también está toda la generación y distribución de energía, las telecomunicaciones tan importantes, cada vez más importantes para toda actividad productiva, la distribución de agua y saneamiento. Y después está la infraestructura social, que es lo que apunta o pone el foco en el bienestar de la población, la vivienda, la salud, la educación, la seguridad y la recreación. Entonces, nuestra mirada sobre la infraestructura es una mirada bien amplia, que es como hoy se entiende la infraestructura a nivel mundial. Los economistas dicen, y la experiencia internacional demuestra, que la cantidad y calidad de la infraestructura afectan positivamente el desarrollo de un país. Lo hacen a través del crecimiento potencial de la economía, en la mejora de la productividad y de la competitividad, en la generación de puestos de trabajo tanto en fase de construcción como en fase de utilización, y en el bienestar de la población, en inclusión y en equidad, algo que siempre tenemos que trabajar. Entonces, la inversión en infraestructura tiene impacto sobre la economía, pero tiene impacto fundamentalmente sobre la vida de la gente. Como mencionaba el presidente de la Cámara de Industrias, el país tiene una serie de fortalezas acumuladas que él resumía muy bien: estabilidad institucional, estabilidad democrática, paz social, certeza jurídica, más recientemente el manejo de la pandemia. Somos un país que es mirado internacionalmente con atención. Entonces, contar con un plan estratégico de inversión en infraestructura potenciaría las capacidades para captar más inversión extranjera, radicación de empresas, de personas y de talento. Y esto, por ejemplo, lo avalan muchos estudios internacionales. Hay uno del Fondo Monetario Internacional que afirma que aumentar la inversión pública en un punto del Producto Bruto podría reflejarse en un aumento del 2,7% del producto, del 10% en la inversión privada y del 1,2% en empleo, aclarando naturalmente que si hay un contexto macroeconómico de estabilidad. Y también en la generación de empleo, como por cada millón de inversión en infraestructura se pueden generar de 2 a 8 empleos si se trata de infraestructura tradicional, o entre 5 y 14 empleos si se trata de infraestructuras vinculadas a las energías renovables, a la electricidad verde y a los edificios inteligentes. Ahora bien, ¿cuál es la situación general no solo de Uruguay, sino de la región? En esa gráfica aparecen varias, no el mundo más desarrollado, sino sectores de Asia, de África y América Latina y del Caribe, Asia meridional, Medio Oriente y Norte de África, Asia Central y Asia Oriental y el Pacífico están por encima de la inversión que hay en Latinoamérica en porcentaje del PIB, entre 4 y 8 aproximadamente. América Latina y el Caribe tiene 2,8 y solo superando al África subsahariana, que tiene 1,9. Es decir, América Latina tiene un rezago importante en infraestructura, tiene una brecha con la mayoría de las economías del mundo, porque invierte menos del 3% del Producto Interno Bruto. Y si ponemos foco un poco cómo se distribuye esa inversión por países, Uruguay es la barra celeste, está en la media de América Latina, 2,7. Estos son datos anteriores a la pandemia. La pandemia obviamente distorsionó mucho de estas cosas y tampoco hay información tan reciente. Pero bueno, ese es el nivel de inversión que tenía Uruguay en el quinquenio anterior, que es el promedio de América Latina. Hay un par de países que tienen niveles más altos, algunos tienen más bajos, pero indudablemente estamos en la media de la región. Y la CEPAL también recomienda o entiende que para reducir esa brecha de infraestructura, en América Latina el ratio de inversión debería estar entre el 5 y el 8. Por otro lado, también el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, en el que Uruguay tiene un buen posicionamiento, en el lugar 54, es el tercero de América Latina. Ese índice se compone de varios pilares. En el pilar infraestructura, que es uno de ellos, baja al lugar 65, ocupa el sexto puesto de la región, por lo cual eso marca también que hay mucho margen para mejorar la infraestructura en Uruguay. Ahora bien, para no quedar simplemente en mostrar números o en estadísticas o en aspectos económicos, algunos ejemplos de la importancia de la inversión en infraestructura y cómo afecta concretamente al crecimiento económico, a la competitividad, a la productividad y demás. Primero, logística de transporte. Todos sabemos el crecimiento exponencial que han tenido las cargas en el país, gracias a Dios, en los últimos años.
estresando y deteriorando la red vial primaria y secundaria. Eso requiere una inversión permanente en nuevas infraestructuras, pero también en mantenimiento y recuperación, rehabilitación de infraestructura existente. Pero además hay nuevos vehículos para el transporte de carga. Ahí en la imagen aparece el bitren y el tritren, que hoy está habilitado su uso en un sector muy chico de la red vial por un tema de cargas. Y, por ejemplo, el uso del tritren reduce aproximadamente en un 15% el costo de transporte. Pregúntenle a la Asociación Rural si una reducción del 15% de transporte no es importante, o a cualquier otro productor de agroindustria. Y el año que viene vamos a tener operativo el ferrocarril central de Montevideo a Paso de los Toros, pero hay que desarrollar infraestructuras complementarias para tener puntos de acceso, puntos de carga, conexiones. Es decir, hay todavía infraestructura complementaria para este ferrocarril, pero el ferrocarril, en una estimación de costo, porque todavía no es algo que esté firme, reduce el costo del transporte en un 45%. Entonces, hay un impacto en la ecuación económica de las actividades productivas que indudablemente es muy fuerte y que, por ejemplo, zonas del país donde no se planta determinado grano porque no es rentable, con una reducción de costos de este tipo pasa a ser rentable y se podría plantar. Entonces, estas son las inversiones en infraestructura que muestran claramente la importancia para la competitividad. Son mejoras de competitividad estructurales. No es un tipo de cambio que fluctúa, es algo que llega para quedarse. En el ferrocarril también hay una obra en curso muy importante de rehabilitación que está previsto desde Tacuarembó hasta Salto. Se hizo la mitad, falta hacer la otra mitad. Está proyectado que se conecte con el ferrocarril central. Entonces Uruguay podría tener un modo ferroviario desde Salto hasta el puerto de Montevideo para atender la producción nacional, pero también traer cargas del litoral argentino. Otro ejemplo distinto, y disculpen si voy rápido, movilidad urbana, para no centrarnos en una sola cosa. Pongo el foco en Montevideo. Montevideo ha triplicado su parque automotor en los últimos 20 años. Tiene una tendencia sostenida de caída de venta de boletos del transporte público y la mancha urbana se va extendiendo. Ciudad de la Costa, Ciudad del Plata, en fin, barrios privados, todo lo que sabemos. Con lo lindo que es Montevideo, está en un esquema que los técnicos califican como distante, dispersa y desconectada. Entonces, hay un problema de sostenibilidad urbana y hay estudios sobre corredores de movilidad. Este es un estudio que hizo el CEIC con una consultora internacional que estudió como principal oportunidad el eje Avenida Italia hasta el peaje de Pando. Y esto no es únicamente un tema de transporte o de infraestructura, es también un tema de desarrollo urbano. Una concepción de desarrollo urbano con un corredor así no solo genera una mejora en la movilidad, sino que genera mayor valor inmobiliario, una cantidad de cosas, y justamente las ciudades que han hecho esto con éxito capturan ese valor adicional del desarrollo inmobiliario para financiar las infraestructuras. Este es un ejemplo, pero si queremos que Montevideo, que tiene una cantidad de potencialidades, sea un hub regional de comercio, de tecnología, de inversión, indudablemente hay que trabajar para que Montevideo y la zona metropolitana mejoren su desarrollo urbano y su movilidad. Y el último ejemplo es un ejemplo bien actual del hidrógeno verde. El hidrógeno se obtiene de un proceso eléctrico a partir del agua, separar la molécula del agua, el hidrógeno del oxígeno. Cuando ese proceso se hace con energías renovables, se habla de hidrógeno verde. Este es el combustible que mucho más ahora con la crisis energética que muchos países de la Unión Europea están atravesando por el problema de la invasión a Ucrania y la dependencia del gas ruso, se va a acelerar. Y aquí hay una gran oportunidad. Nosotros sabemos que hay una estrategia que el país está llevando adelante, pero nos parece importante señalarla porque esto será un nuevo commodity, algo que hoy no existía y que comenzará a ser un commodity de exportación. Acá las inversiones son fundamentalmente privadas, lo que hay que hacer es plantas de generación de hidrógeno verde, pero hay que hacer más plantas de generación de energías renovables para producir ese hidrógeno verde. Serán inversiones esencialmente privadas, pero el país tendrá que dar los beneficios fiscales o las facilidades que tenga que dar o los costos de red o demás
El país tiene muy buenas condiciones, un escenario de base propicio, pero indudablemente que hay competencia por radicar esas inversiones con otros países y saben lo que hay que estar muy ágil. Indudablemente, o quizá lo que sí requiera del país son inversiones a nivel de la logística de transporte. Estos 3 ejemplos simplemente para ilustrar de qué estamos hablando. Somos conscientes de que detrás de todo esto hay un problema de financiamiento, las necesidades de infraestructura son muchas, los recursos son limitados. Hay una tendencia a apoyarse en el sector privado que entendemos que hay que profundizar, que hay que insistir. Hay muchas formas de financiamiento alternativo, hay muchas que el país está usando. Se han desarrollado algunas en los últimos tiempos, como los contratos CREMAF o los fideicomisos para los asentamientos. Pero ha habido experiencias muy buenas, por ejemplo, en la del desarrollo de los parques de energías renovables con los contratos PPA. Hay un par de leyes de un enorme impacto, donde el Estado lo que ha aportado es renuncia fiscal, que es la Ley de Promoción de Inversiones y la Ley de Vivienda Promovida o de Vivienda de Interés Social, como se llamó antes. Pero estos son instrumentos que hay que profundizar, ampliar, profundizar el mercado de capitales. Y queremos terminar esto con una propuesta concreta que nos parece necesario, que le haría bien al país en esa visión de futuro por la importancia que tiene la infraestructura para el desarrollo económico y social, y que es que entendemos que sería bueno para el país contar con una institucionalidad específica para la planificación estratégica de infraestructura. Una institucionalidad específica que elabore una estrategia nacional a largo plazo para hacer de la inversión en infraestructura una política de Estado, una política nacional, como le gusta decir al presidente de la República. Los ciclos de vida de los proyectos de infraestructura son largos, exceden los ciclos políticos. Entonces, tener una agencia especializada que concentre la responsabilidad del planeamiento estratégico nos parece que sería un aporte muy importante para el país. Todos queremos menos Estado y parece que yo estoy haciendo una propuesta de burocratizar, pero no se trata de eso. Lo que estamos proponiendo será tema de discusión de cómo se reasignan recursos o reasignan recursos humanos también, pero generar una agencia especializada para mejorar la eficiencia y la efectividad de la inversión pública, para dar continuidad a través de los ciclos, para dar soporte técnico, apoyo a los gobiernos locales, coordinación, asignación eficiente de recursos, buscar la forma de financiar más adecuada, etc. Nos parece que esto es algo que debería discutirse, que es algo que le vendría muy bien al país para tener una planificación estratégica y una mirada de largo plazo en la inversión en infraestructura para un desarrollo económico y social sostenible. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al ingeniero Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay. Damos paso ahora a la representación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, economista Ana Laura Fernández. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias para todos. Buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de ADM por la invitación a la Cámara. Bueno, primero me disculpo en nombre de nuestro presidente, el señor Daniel Zappelli, que por problemas de salud no pudo estar hoy aquí compartiendo con ustedes esta conferencia. Pero sepan que toda la información que vamos a intentar volcar acá y compartir con ustedes, fue preparada junto con Daniel y voy a intentar transmitir estos principales mensajes que hoy Daniel quería compartir con ustedes en representación de nuestra Cámara y de nuestras empresas privadas del país. Agradecerle a las autoridades nacionales aquí presentes, agradecerle a mis compañeros de mesa, también a los presidentes de las cámaras principales de nuestro país. Para comenzar la presentación, ¿dónde estamos hoy, no? ¿Cómo partimos de luego el análisis posterior que voy a hacer respecto a cuáles son los principales temas que hoy como Cámara entendemos relevantes para pensar en este crecimiento de nuestro país sostenido en el tiempo? En particular, cómo está hoy el sector comercio y servicios, ¿no? Estos son datos oficiales que nos confirman que el sector comercio y servicios cierra el año 2021 con un nivel cercano a lo que teníamos prepandemia en términos de actividad económica, con lo cual eso es una buena noticia para el sector. Sin embargo, cuando uno realiza un análisis de más largo plazo, uno puede ver aquí en la gráfica que el sector comercio y servicios, allí en el 2017,
Fue el último año en el cual el sector registró un crecimiento importante en su nivel de actividad, de más del 6%. Sin embargo, luego cayó en el 2018 una profunda caída que ustedes pueden ver allí, para luego ingresar en una fase de estancamiento. ¿Qué significa esto? Que si bien hoy estamos alcanzando los niveles prepandemia, está claro que el sector comercio y servicios, en particular lo que hace comercio, restaurantes y hoteles, ya venía atravesando una fase compleja en su nivel de actividad. Pero no importa solamente los resultados en materia de actividad, también qué pasa con las empresas, ¿no? Acá hablamos de empresas cotizantes al BPS, empresas formales, y ahí podemos ver que las empresas cotizantes a lo que es el promedio del año 2021 respecto a lo que son los niveles prepandemia, hemos alcanzado, es una buena noticia en este sentido, hemos alcanzado los niveles prepandemia respecto a lo que refiere al total de empresas cotizantes. Sin embargo, respecto a puestos de trabajo, todavía tenemos un camino para recorrer, en particular lo que es el sector restaurantes y hoteles, donde allí todavía el espacio para recuperar puestos de trabajo todavía es amplio. Está claro, y como todos lo sabemos, lo que es el sector restaurantes, hoteles, servicios asociados al turismo y a la movilidad de las personas, claramente fue uno de los sectores que mayor impacto recibió producto de la pandemia. Estos son cifras oficiales, entonces, como les decía, en términos de actividad, en términos de empresas, en términos de puestos de trabajo. Pero un análisis que también nosotros realizamos desde la Cámara y que entendemos que es relevante cuando vemos estos datos y decimos, bueno, estamos respecto a los niveles prepandemia, sin embargo, eso no significa que las empresas hayan sanado desde el punto de vista económico, financiero. ¿Qué ocurre? Esa caída bien pronunciada que vivimos durante la pandemia significó que muchas empresas hayan tenido que frenar sus procesos de inversión, hayan tenido que incrementar sus niveles de endeudamiento, o sea que todavía el volver a los niveles prepandemia no implica que se hayan corregido estas debilidades que todavía presentan las empresas en materia de inversión, financiamiento, en términos de puestos de trabajo, como vimos anteriormente. Aquí, para complementar esta información, veíamos datos al cierre del año 2021. Aquí quiero compartir, no los voy a aburrir más con números, simplemente compartir lo que el comienzo del año 2022, cómo nos posicionamos hoy en el comienzo del año 2022, que como bien decían aquí el resto de los expositores, un año que nos incorpora nuevos desafíos, quizás saliendo de una pandemia, pero con nuevos variables que al final del día afectan los niveles de actividad. Y en ese sentido, los datos más recientes en materia de comercio y servicios nos muestran que ese escenario de recuperación que vimos al cierre del 2021, en el inicio del 2022, continúa el escenario de recuperación, pero a una velocidad menor. Y eso a su vez coincide también con los datos en materia de dispersión, una mayor dispersión de estos resultados, tanto a nivel de rubros como empresas. Es decir, hay una menor proporción de los rubros analizados en el sector comercio y servicios, que son 15 rubros, así como una menor proporción de empresas que registran volúmenes en sus niveles de actividad. Con lo cual, ahí las noticias no son del todo buenas en lo que es el comienzo del año 2022. Y eso condice claramente con un escenario de expectativas relativamente deterioradas en lo que es el inicio del año, tanto en volúmenes de venta para los próximos periodos como expectativas sobre el personal ocupado, donde la casi totalidad de las empresas consultadas por nuestra Cámara esperan mantener la cantidad de empleados en los próximos meses. ¿Sí? Estos datos que veíamos, el 89% de las empresas del sector comercio esperan mantener sus niveles de empleo y en el caso de servicios este guarismo asciende al 80%. O sea que este contexto más complejo en materia de actividad económica o de recuperación de la actividad económica también coincide con un escenario más cauteloso en materia de contratación de nuevas personas dentro de las empresas, en el sector. Esto un poquito los datos económicos para ver cómo nos posicionamos, ¿sí?, en materia de la actividad económica del sector. Ahora,
un poquito en línea también con lo que el resto de los expositores compartían y quizás algunos de los puntos voy a mencionarlos nuevamente, así como los mencionó el presidente de la Cámara de Industria. ¿Cuáles son, o nosotros desde la Cámara de Comercio entendemos que son aquellos puntos claves, aquellas, no quiero mencionar la reforma, pero sí aquellos aspectos donde Uruguay, tanto sector público, tanto sector privado, debemos trabajar? Y en cuáles también, un poco el objetivo acá de mi presentación es mostrarles también lo que desde el sector privado, en particular desde la Cámara, hacemos en estos aspectos que entendemos que son claves para potenciar el proceso de crecimiento de nuestra economía en el largo plazo. Entonces, los puntos que voy a mencionar: apertura comercial, eficiencia del Estado, seguridad social y educación, mercado de trabajo. Ahora el objetivo es ingresar en cada uno de ellos. Claramente no voy a poder entrar en todos estos puntos que hacen a la apertura comercial, pero en algunos de ellos me voy a detener con mayor profundidad. Algo que ya mencionaron aquí, los acuerdos comerciales, la definición de una hoja de ruta de política internacional aperturista, donde ahí se plantean diferentes opciones que van más allá de los tratados de libre comercio. Entendemos desde la Cámara y desde el sector privado avanzar en ese sentido, pero no solamente pensando en una estrategia de tratados de libre comercio, sino que hay muchos otros mecanismos en los cuales se puede avanzar en lo que refiere a apertura comercial y en mejor acceso a los mercados para nuestros productos. Lo que refiere al análisis de la estructura arancelaria, también allí un poco esto que mencionaban, ¿no? Las acciones que desarrollan nuestros principales competidores en el mundo y cómo Uruguay responde a esta realidad competitiva e internacional. Allí la estructura arancelaria. Acá me interesa pensar la estrategia de inserción internacional desde la Cámara, desde una óptica global, donde importa claramente cómo accedemos a los nuevos mercados de nuestros bienes y nuestros servicios, pero también cómo compramos, cómo ingresa, ¿no?, el proceso de importación y cuáles son aquellas estructuras arancelarias que impactan en los procesos de importación. Para poner un ejemplo, el sector textil, el sector calzado, que son sectores que aún registran niveles altos de aranceles, siguiendo una lógica que quizás desde la Cámara entendemos que no persigue los objetivos correctos, que son más bien objetivos de recaudación tributaria, de algunos sesgos proteccionistas que todavía tenemos en nuestra política internacional. Pero más allá de los aranceles, en el comercio claramente también importan lo que son las medidas pararancelarias, todo lo que tiene que ver con requisitos fitosanitarios, todo lo que tiene que ver con costos logísticos, regulaciones, normativas, y eso que hablamos acá de costos fronterizos, y ahí entendemos desde la Cámara y desde el sector privado tenemos mucho para trabajar en conjunto con el sector público, en primer lugar, poner sobre la mesa cuáles son estos principales aspectos de preocupación para las empresas, diseñar posibles estrategias de solución, de cambio, y en ese sentido estamos trabajando. Para contarles que desde la Cámara tenemos hoy instaurada una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que es asesoría de política comercial, donde justamente trabajamos estos temas. Lo mismo en el caso del LATU, ¿sí? Ustedes saben que en el caso del LATU, en lo que tiene que ver en la intervención de la comercialización de los productos, alimentos y bebidas, tiene un rol clave, con lo cual ahí también tenemos una mesa de trabajo con el LATU para justamente lograr reducir estos costos fronterizos que afectan al desarrollo de nuestra actividad empresarial. Para comentarles, en el sector alimentos, recientemente se logró la rebaja de lo que tiene que ver con el control, el certificado de comercialización de bromatológico que establece el LATU, que era una tasa de 1.5 valor CIF para las importaciones, y hoy logramos una reducción de esa tasa al 0.5, o sea que se están haciendo ajustes, claramente el camino por recorrer aún es largo. Y simplemente otros puntos: promoción comercial, no solo importa la política, el marco en el cual las empresas desarrollan, ofrecen y compran productos en el exterior, sino también cómo se promocionan, cómo se acceden a nuevos compradores, a nuevos proveedores, y ahí el rol de las cámaras
del sector privado es clave en justamente hacer llegar a las partes. Para ponerles un ejemplo, en la reciente Expo Dubái, nuestra Cámara de Comercio firmó un memorándum de entendimiento con la Cámara de Comercio de Dubái. Entonces, esas son acciones concretas que tienen que ver con promoción comercial y generar los ámbitos para que los empresarios se sienten a negociar y a generar nuevas corrientes comerciales. Otros elementos que también son claves, lo que es comercio electrónico, comercio de servicios, lo que tiene que ver con acuerdos de doble tributación, lo que tiene que ver con el marco de patentes. Estos también son elementos claves en lo que hace a la apertura comercial. No me quiero extender demasiado, pero sí en lo que tiene que ver con eficiencia del Estado. En cierta forma, muchos de ellos también están relacionados con la apertura comercial, esto que hablábamos previamente, ¿no? Ese costo fronterizo, lo que tiene que ver una vez no solamente en el pasaje de las aduanas, sino también en el funcionamiento de los mercados internos, cómo se comercializan los productos a nivel local y qué exigencias hay, regulaciones, certificaciones, controles. Ahí entendemos que hay mucho para trabajar y en estas mesas que les comentaba previamente son temas en los cuales la Cámara y las empresas nos sentamos a discutir con las autoridades, con los reguladores, para tratar justamente de lograr que estos aspectos sean lo menos engorroso posible para las empresas y que presenten la menor carga posible. Otros aspectos que estuvieron sobre la mesa, la carga impositiva, lo que tiene que ver con el ajuste por inflación del IRAE, lo que tiene que ver con el régimen de dividendos fictos, impuesto al patrimonio, IRAE, también son temas que se suman a estos costos que hablábamos de las empresas para desarrollar su actividad empresarial. Medios de pago electrónicos también es un tema de relevancia y de gran importancia para el sector comercio y servicios y cómo eso impacta en el desarrollo de sus negocios. Regulaciones medioambientales, no solamente verlas como algo a cumplir, sino también como oportunidades de negocio, y ahí también entendemos que desde el sector privado, en coordinación con el sector público, con los agentes que enmarcan las regulaciones respecto a estos temas, también es un elemento clave. Eficiencia energética también. Y luego otro tema que también estuvo aquí sobre la mesa y sobre el cual no me voy a extender, simplemente dejar el mensaje de la importancia de avanzar en una reforma de seguridad social, de construir un pacto político, un pacto social para justamente lograr una reforma de la seguridad social que no tiene por qué ser global, sino puede ser gradual, pero sí es importante comenzar a transitar ese camino por su impacto en lo que refiere justamente a la sostenibilidad fiscal y a la competitividad de nuestra economía y por lo tanto de nuestras empresas. Sin embargo, y para terminar, nada de esto tendría sentido si no contamos con educación, si no contamos con nuestra sociedad preparada, con nuestros jóvenes que puedan insertarse exitosamente en el mercado de trabajo. Y en línea con lo que planteaba el presidente Antía de la Cámara de Industria, es clave, desde el sector privado, en conjunto con el gobierno, con las autoridades tanto de educación, pero con las autoridades en general, avanzar en materia educativa. Hoy Uruguay tiene la tasa de egreso de educación media superior en el entorno del 40%, América Latina se posiciona en el 60%, todavía tenemos ahí mucho por hacer. Las tasas de inequidad en materia socioeconómica respecto a la situación de egreso es más del 60% entre los chicos de hogares más favorables y menos favorables, o sea que ahí también hay una inequidad muy grande de muchos chicos de contextos más desfavorables que quedan por el camino y que eso al final del día condiciona su inserción en el mercado de trabajo. Y bueno, y lo que hace a educación, tanto en edades tempranas, pero también en el puesto de trabajo. Ahí las cámaras empresariales trabajamos mucho en la capacitación en el puesto de trabajo, todo lo que hace a la transformación digital, estos nuevos paradigmas que se trasladan a nuevos negocios y donde tanto el empresario como el trabajador necesita estar capacitado para enfrentarlos exitosamente y poder sacarle la mayor potencialidad a estas nuevas herramientas digitales. Y por último, esto asociado a la adecuación en la normativa laboral, que también estuvo hoy aquí presente y que también para nuestra Cámara es un elemento clave. Ya voy finalizando aquí la presentación, simple agradecerles a todos, un poco trasladar cuáles eran los puntos neurálgicos para nosotros en los cuales tenemos que trabajar.
desde el sector público, desde el sector privado, pensando en la construcción de más y mejores empresas, más y mejores puestos de trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana Laura Fernández, de la Cámara de Comercio Nacional de Servicios del Uruguay, por su disertación. Ahora le vamos a dar paso a la Asociación Rural del Uruguay. Invitamos entonces a pasar al podio al doctor Gonzalo Valdés, presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Bueno, buenas tardes a todos. Un agradecimiento muy especial a las autoridades de ADM por habernos invitado a este evento, a autoridades nacionales, departamentales, demás cámaras. Bueno, la verdad que es un gusto estar por aquí. La verdad que estamos, cuando hicimos esta presentación o pensamos en qué es lo que podíamos aportar, era un poco la realidad actual del sector agropecuario, que ya más o menos todos saben lo que ha sido durante este periodo de pandemia, pero también cómo visualizamos el futuro y cuál es realmente el desafío de los productores agropecuarios y de todo el agronegocio, que en definitiva, y ya le voy adelantando, es aumentar la productividad. Ese es el camino por el cual tenemos que ir. Aquí hay unos números que creo que muchos de ustedes ya los han visto. El agro es la actividad que tiene mayor relevancia a nivel económico sobre la economía nacional. Tiene un poder de difusión o de derrame, mejor dicho, del 6,2 o como a 22 unidades monetarias sobre cada unidad que produce. Viendo estos números, que si bien tienen un tiempo, estamos trabajando en ver si se puede actualizar. Hemos hablado con el Ministerio de Ganadería, también con el Banco Central, para ver si se puede actualizar la base para trabajar sobre esto y actualizarlo y ver realmente cuál es la actividad hoy, ya que ha cambiado un poco la situación del agro. Pero estos números los traigo a colación básicamente porque si no hablamos de unidades monetarias, también hablamos de empleo. Esta es la capacidad que tiene el agro como principal sector de la economía en aumentar la captación de empleo. No solo en el sector agropecuario, sino también en todas aquellas cadenas que directa o indirectamente influye. Estos 2 años de pandemia creo que nos han enseñado algo a los productores agropecuarios en general y también a las gremiales del rubro. Los productores rurales somos protagonistas, tenemos que ser protagonistas y vamos a seguir siendo protagonistas en el desarrollo del país. Esa es la base que tenemos que tener claro y tratar de que la población nos vea desde el momento en que nos dicen que nos quejamos, como decía Alfredo recién, que los empresarios nos quejamos. Muchas veces esas quejas, más que quejas, son aportes que tratamos de hacer para tomar las medidas que entendemos mejores. El estado actual del sector agropecuario es que China, como todos sabemos, es la gran demandante de la producción uruguaya. Está comprando el 80% de nuestra carne ovina, el 64% de carne bovina, 45% de soja y 25% de la pasta de celulosa. Las exportaciones de bienes acumuladas al mes de abril del 2007% en carne bovina, en soja 12,2%, en celulosa 11,3%, en lácteos 8,3% y así sucesivamente. Esto quiere decir que el 78% de las exportaciones de bienes son de 10 productos agropecuarios. Aquí hay una de las tareas que hay que cumplir y que obviamente es tarea del gobierno y de la cual estamos decididamente convencidos de que hay que apoyar, es la apertura comercial. Y la apertura comercial también hablando en lo que tiene que ver con aranceles. Estamos pagando aranceles
acá dice en el 2020 se pagaron 322 millones por aranceles. En el 2021 solo la carne bovina y ovina pagaron 337 millones. Es un dato que está previsto por el gobierno, está planteado, sabemos que están trabajando en eso, pero obviamente entendemos que hay que acelerar una vez superada la pandemia, entrado en este proceso, tenemos que tratar de seguir adelante. Respecto del área del tema de los cultivos, entre el 2000 y el 2011 se incrementó sustancialmente la cosecha y ya vemos el efecto del año 2013 en adelante, que obviamente la soja se posiciona como el principal cultivo del país y así ha seguido durante todos estos años a la fecha. Obviamente el sector agrícola es un sector que tiene muchísima tecnología. Uno a veces tiende a pensar que el grano exportado, el grano de soja, el grano de trigo, es un producto primario, pero si uno ve toda la tecnología en genética, de forma de cultivar y demás, tiene muchísimo valor agregado en sí, no se trata de un producto primario. También aquí podemos ver una cosa, que cuando yo hablaba de que el Uruguay necesita aumentar la productividad, la soja, si bien es el principal cultivo, pero también todos los demás cultivos dependen su productividad básicamente al clima. Si nosotros vemos la evolución de soja desde el año 2010 al 2021, vemos las altas y bajas, ese serrucho que se genera obviamente van de la mano de la situación climática. Entonces la productividad de la soja depende básicamente de dos factores, clima por un lado y precios internacionales también y su competitividad en el mundo. Aquí están los destinos de la soja, que llamativamente en el año 2021 Egipto ha participado en el 39% de las exportaciones y con el 45% de China. Y con aranceles relativamente bajos, Estados Unidos, 25%, pero en Brasil 3% y al resto bastante menos. Cuando hablamos de los precios de los productos agropecuarios, tenemos que analizarlos en un periodo largo de tiempo. Aquí estamos hablando del 2000 al 2022. Si observamos, estos son precios internacionales, o sea, no son los precios de exportación del Uruguay, sino los precios de las cotizaciones en Chicago. Estamos en una situación de precios altos internacionales, pero hemos tenido momentos de mejores precios. No estamos, en definitiva, en los mejores precios históricos del sector agropecuario. Sí, en cuanto a las exportaciones de carne bovina en Uruguay, estamos, en este caso sí, con un precio históricamente alto, de $5.613 por tonelada. Aquí es donde quiero hacer hincapié en el aumento de productividad, en la carne. Tenemos amenazas. Aquí tenemos la evolución del precio del novillo gordo contra algunos insumos, como la urea, el fosfato de amonio y el trébol blanco. Como vemos, hasta el año 2020 los precios vinieron gráficamente más o menos alineados, despegándose los costos en estos últimos 2 años, consecuencia obviamente de la pandemia y la situación de la invasión de Rusia a Ucrania en estos días. Aquí obviamente hay acá tenemos una amenaza realmente cierta para lo que viene y para los próximos años, porque acá estamos en mayo del 22 como último dato, pero pensando en la zafra siguiente, obviamente el costo de los insumos va a complicar. A último momento incorporamos la otra gráfica, que es el tipo de cambio real, ¿verdad? Realmente ahora la cotización del dólar, como todos sabemos, se ha venido abajo. Y volviendo un poco a analizar estos temas de desviación del tipo de cambio real, estamos observando que respecto a Estados Unidos, por ejemplo, estamos un 22% abajo. Pero regionalmente, que también son nuestros competidores, estamos en el 34%
debajo de Brasil y en un 55% debajo de Argentina. Son datos que realmente hacen a la competitividad. Entendemos que acá hay un fenómeno mundial también, no es específicamente uruguayo, por eso no lo teníamos previsto incluir en esta presentación, pero bueno, es un dato de la realidad que hay que empezar a tenerlo en cuenta. La cadena cárnica, y aquí, como decía hoy, quiero profundizar en este tema y cómo poder lograr una mayor productividad. El Uruguay cuenta con 50.636 establecimientos agropecuarios, 15.700.000 hectáreas dedicadas a la cadena, 11.800.000 millones de bovinos, 6 millones de ovinos, 707.000 bovinos de leche, 32 plantas de faena. En la última década fueron faenadas 2.200.000 cabezas faenadas al año y 1 millón de cabezas de ovinos. El mercado es muy concentrado y Uruguay es uno de los principales exportadores, entre el top 10 de los exportadores. Estamos realmente dentro de los proveedores cuando el mercado es muy concentrado y los importadores de carne son China y Estados Unidos, que básicamente se llevan el 40% de participación en el mercado. Nuestra concentración de exportaciones es como se ve en la gráfica, el 64% de la carne bovina tiene como destino China, el 80% de la ovina también es China. Esto, hoy con los precios que estamos viendo, es importante, pero también siempre nos genera la duda de esa chino dependencia que a veces uno, obviamente al estar prendido de un solo país puede tener ciertos riesgos. Aquí hay que trabajar, obviamente, sobre aranceles. Nosotros pagamos en China un 12% de arancel y países que compiten con nosotros están en un proceso de degradación que al punto de que Nueva Zelanda, por ejemplo, llegó al 0% y Australia ya están en 3%. Sumado a esos costos que quizás no se ven, pero se aprecian realmente con la distancia a los puertos, el costo de fletes y demás, que también incrementan el valor al llegar a destino. Otro elemento es la exportación de ganado en pie. Obviamente eso es un tema que nosotros siempre entendimos que tiene que ser abierto y el cambio que hemos notado en los últimos tiempos es que está aumentando los bovinos, la exportación de bovinos en pie con fines de reproducción, distinto a la de consumo, y está participando también en esta demanda el mercado de China. La demanda externa es firme, la capacidad industrial es posible ampliarla. A mí me gustaría decir que la demanda está insatisfecha. La demanda cárnica del Uruguay es absolutamente insatisfecha. Lo que el Uruguay produce, del Uruguay se va. Tenemos una capacidad industrial declarada de 4 millones de cabezas. Tenemos una aprobada de 3.300.000 cabezas y cerramos el 2021 con 2.600.000 cabezas. Y si veamos anualizado a los últimos 12 meses, ya estamos en 2.754.000 cabezas, tendiendo a que cerremos el 2022 en algo así de 2.800.000 cabezas o más. Dentro de las herramientas que se ha utilizado para aumentar la producción están los corrales de engorde, que fue promovido o fomentado, digamos, en función de la cuota 471 que en su momento se implementó y bueno, eso ha llevado a que el engorde final de los animales se acelere, que ese sería un poco, digamos, las medidas o el objetivo que tenemos que tener para aumentar la productividad. INAC en el 2020 se planteó llegar al 1 millón
toneladas de carnes producidas en el 2030. Esto fue en el 2020 y estábamos en el entorno de las 700.000 toneladas. Es decir, teníamos un margen para crecer según esa pretensión de un 30%, algo similar a lo que tenemos de faena hoy contra lo que tenemos de capacidad industrial estimada o probada, mejor dicho. Uno de los rubros que hay que cuidar y que es de preocupación, pero sabemos que el sector agropecuario lo puede superar, es la extracción. Nosotros tenemos un stock bovino que se ha mantenido por debajo de las 12 millones de cabezas y una relación vacas de cría, vacas entoradas a terneros del 67%. Eso nos indica, bueno, qué se puede hacer o cómo podemos incorporar tecnología para disminuir esa tasa y que la tasa de procreo aumente. Esa medida simplemente es en la etapa de cría y recría, en las edades más jóvenes de los animales, aumentar la comida. Para eso se necesita mayor inversión en campo, en los mejoramientos, en las siembras de praderas. Ya vimos que en la parte de terminación esa tecnología entró por la vía del corral. Ahora falta llegar a esa inversión a nivel de campo y promover esa cría y recría para aumentar el nacimiento de terneros y que haga sostenible el nivel de producción de carne que tenemos. De todas formas, la eficiencia productiva del Uruguay ha ido en aumento. La tasa de extracción también, y por eso es un número a tener bajo observación. Pero también, donde hay que prestar mucha atención, es que los novillos se faenan cada vez más jóvenes. La línea más oscura, yo la tengo gris, pero ahí se ve negra, son los novillos que de diente de leche, 2 dientes y 4 dientes. Esto estamos hablando de entre 2 y 3 años de edad, que han pasado a ser la mayoría. Los novillos adultos han bajado, ya están en una tendencia casi al 5%. Y también tenemos como dato que las carcasas de esos novillos más jóvenes son las carcasas más pesadas históricamente. O sea, tenemos un descenso en la edad de los novillos, pero un aumento en el peso de sus carcasas. Esto se llama el acortamiento pecuario. Los ciclos productivos se van haciendo más cortos y para eso ya hemos introducido tecnologías, pero todavía queda más. Y me refiero de vuelta a todo lo que refería a la producción a nivel de cría y recría. Aquí está una de las gráficas que son muy importantes. Entre los 90 y los años 2000 el stock ha sido bastante sostenido, pero lo que nos pasa es que cuando comparamos la tasa de extracción contra el stock, cuando vemos que una tasa de extracción sube mucho, es mucha faena hoy y cae al futuro. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos una curva aquí de la faena de vacas sobre el stock, que obviamente también tiene que ver con la extracción y con los porcentajes de procreo, pero pasamos un poquito porque estoy medio corto de tiempo ya. Aquí vemos también que en la última década se aumentó el stock, se fue más eficiente y con mayor faena en una reducción del área ganadera de 400.000 hectáreas. Todos sabemos que por vías de forestación y de agricultura, la ganadería se fue movilizando hacia zonas más marginales y aún así pudo ser impulsor de este crecimiento. Cuando hablamos que los productores rurales son protagonistas y tienen que ser protagonistas en la economía nacional y así pretendemos que sean considerados, a mí siempre me gustó ver esta gráfica porque es muy interesante saber la realidad. Del 83% de los productores agropecuarios tienen menos de 500 hectáreas. Son establecimientos de menos de 500 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas se necesitan para cubrir una canasta básica según búsqueda? Una canasta familiar, perdón, según búsqueda. En el sector cría, 402 hectáreas.
en el sector invernada 204. Queríamos citar esta diapositiva para tener la realidad de cada uno de los productores. Cuando se trata de catalogar a los productores como Maya Oro o lo que fuera, no. Son trabajadores que tienen esta relación de área contra ingresos y que son los protagonistas del agro. Recordamos, el agronegocio es que más derrama en el resto de la economía, en unidades y en empleo, que creo que es la gran responsabilidad de todos los sectores. Y si se dan las condiciones, el sector agropecuario responde, como ha respondido, incrementando la producción, generándole un círculo virtuoso y expandiendo al resto de la economía. Solo se necesitan condiciones que permitan al productor volver a invertir más. Y esas condiciones están dadas por muchas medidas que ha tomado el gobierno durante la pandemia, con facilitar los créditos a través del Banco República, también lo que fueron los préstamos de emergencia por el SIGA y demás. Bueno, todo ese tipo de incentivos, acompañados de COMAP también, son los que van a permitir que el sector agropecuario invierta y aumente su productividad. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la ARU. Ahora le damos la palabra a los periodistas que van a trasladar las preguntas e inquietudes del público y las propias. Miguel Nogueira, Fabián Tiscorni, adelante. Buenas tardes. Vamos en primer lugar a trasladarles algunas preguntas que han llegado del público. Fabián. Sí, y una que tiene que ver con un tema que mencionaba el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antilla, en su disertación, que es la eliminación del ajuste por inflación en la liquidación del impuesto a la renta de las actividades empresariales que pagan las empresas. Y a eso esta pregunta le suma también la imposición del IRPF a las utilidades no distribuidas, todos cambios que se hicieron en el año 2017. La pregunta entonces para Antía es ¿cómo creen que afecta la realización de nuevas inversiones en proyectos que el Uruguay tanto necesita para crecer y crear empleo estas dos medidas, la eliminación del ajuste por inflación y la distribución de utilidades por el IRPF? Bueno, muchas gracias. A ver, justamente entendí que debíamos mencionarlas porque la convocatoria es qué podemos hacer o cómo vemos el desarrollo futuro del país. Y no solo hay que mirar, digamos, la competitividad desde el ángulo de los servicios que necesitamos, de las tarifas que pagamos, de las relaciones laborales armónicas y confiables que debemos construir, sino también de los impuestos que pagamos. Y estos que mencioné incluso también el impuesto que pagan las pequeñas empresas como ficto de sus ventas, nos parecen regresivos para el desarrollo y para el crecimiento. Este ajuste por inflación es del año 2016 y la verdad que surge como una imposición que es dolorosa para las empresas porque no pueden, digamos, darle el valor justo al dinero que tienen en el momento que hacen la liquidación de impuestos. Si las empresas ganan, pagan impuestos, los impuestos deben ser justos, adecuados. En este caso, la tasa de imposición del 25% puede llegar al 30%, al 35%, hemos visto casos hasta el 39%. La pregunta es, bueno, ¿qué estímulo le estamos dando a la inversión si nos encontramos con esos niveles de imposición a la renta? De modo que este es una bandera, es un planteo que le hemos hecho a la Administración y bueno, sabemos que la frazada es corta y que los reclamos vienen de todos lados, pero en la medida de lo posible queremos que estos asuntos estén en la agenda del Gobierno. Bien, vamos intercalando algunas preguntas nuestras y yo voy a hacer en mi caso una pregunta que es para todos, es decir, que cada uno pueda responderlas. En algún momento de las exposiciones se habló de la transparencia en el ajuste de precios de los combustibles. ¿Se acuerdan que esto era
una pretensión mayor del gobierno, que después salió de la ley de urgente consideración y después la ciudadanía ratificó en la LUC este ajuste. Eso fue votado por unanimidad en su momento. ¿Están de acuerdo con este sistema de ajuste prácticamente mensual de los combustibles o habría que hacerle alguna modificación? Cualquiera puede responder, pero queremos las respuestas de los cuatro. Buenas. Bueno, gracias por la pregunta porque realmente es un tema que hemos tenido que hablar bastante sobre el tema. Nosotros, desde el primer momento, cuando se nos presentó, o mejor dicho, se presentó a la población el proyecto de la ley de urgente consideración, estuvimos de acuerdo de las modificaciones que estaban previstas en ese anteproyecto. Lo seguimos en el trámite parlamentario y así hasta bueno, que se implementó la medida por el gobierno. Nosotros entendemos que el actual régimen de fijación de combustibles lo que ha logrado es transparentar esa fijación. Es tratar de, obviamente, tener en cuenta el precio de importación, de paridad de importación del combustible, pero también ver el famoso factor X y los demás elementos que distorsionan el precio del combustible en el surtidor. Por eso lo apoyamos. Obviamente, hoy es un tema que el costo del combustible nos afecta y nos afecta a todos los sectores, porque en definitiva no solo se trata de la maquinaria que está trabajando en el campo, sino también todos los medios de transporte que llevan nuestros productos a Puerto o a Montevideo o a distintas ciudades. Pero hay una verdad. El petróleo en un momento estuvo a 30, es más, estuvo en 0 durante la pandemia, porque no había dónde colocar ese petróleo, y hoy está en 110. Y como tal, no podemos desconocerlo, es un fenómeno global. Así que bueno, realmente tenemos que asumirlo, pero por suerte con la transparencia necesaria para saber cómo se fijó. Muchas gracias. Escuchamos a cualquier otro de los panelistas. Ana Laura. No, un poco en línea también lo que planteaban desde la Cámara, como una medida que tiene justamente a, ir en línea con el movimiento de los precios internacionales y que las tarifas públicas al final del día no sean un instrumento para hacer caja del sector público, ¿no? Porque al final del día eso repercute directamente en esto que hablamos de competitividad de las empresas, con lo cual, si bien es parte de la reforma en materia de energía que nuestro país necesita, entendemos que es un buen camino ir en ese sentido. Ingeniero Nil. Nada para agregar. Doctor Antía. Bueno, nosotros creo que lo que tenemos que hacer es confiar en el nuevo mecanismo y estar vigilantes, ¿verdad? Es decir, que cuando baje el petróleo, efectivamente bajen los combustibles. Y allí habremos comprobado que esta norma llegó para quedarse y que va a ser saludable. Es obvio, no tenemos petróleo en el Uruguay. También es obvio, y lo señalaba recién Valdés, hay que trabajar en el factor X y si se puede en algún momento reducir la carga impositiva también. El combustible es muy importante. Yo hice mención en mi presentación, la energía eléctrica para la industria es muy importante también. Son dos factores sobre los que el Uruguay debe trabajar para tratar, entre tantas cosas, modificar, traer inversiones al país. Voy con otra pregunta, también es para los cuatro, porque en definitiva afecta a los cuatro sectores y además estuvo presente en alguna medida en las exposiciones. Y tiene que ver con el tema del valor del dólar, que viene bajando obviamente a nivel global, también en Uruguay. El Banco Central ha tomado la medida de subir las tasas de interés para contener la inflación y sobre todo moderar las expectativas de inflación de analistas y empresarios. El Banco Central anuncia que va a seguir subiendo esa tasa de interés, por lo menos en las próximas 2 reuniones en julio y agosto. Entonces, la pregunta es un poco cómo ven esa posibilidad, si creen que eso también está influyendo en que el dólar en Uruguay baje un poco más que en el resto del mundo, o creen que es un fenómeno global y bueno, no hay mucho para hacer desde el lado del gobierno. Estamos frente a un problema, es decir, claramente hay una batalla contra la inflación. También es cierto que ingresan divisas al país, fruto de las grandes inversiones que se están haciendo.
la relación de precios y el volumen de las exportaciones contribuye, ¿verdad? Es decir, como en la feria hay muchos limones y baja el precio de los limones. El tema es cómo afecta esto a la producción. Algunos sectores, como se ha mencionado recién, están gozando de muy buenos precios, bienvenido. Yo lo mencionaba en mi presentación, algo más del 20% de las exportaciones industriales, de bienes industriales propiamente dichos, sufren esta situación, ¿verdad? También la sufren los costos adicionales y el incremento del valor de los mismos que tienen los insumos que se utilizan tanto para la industria como para la producción agropecuaria. Y bueno, no está acá el turismo representado, pero gastamos más plata en el exterior y seguramente se va a gastar menos plata en el Uruguay. Entonces, son muchos los factores que están en riesgo, pero ese tema se lo tendríamos que dejar a la ministra de Economía, que no la tenemos en la mesa. Ingeniero Anil. Sí, a ver, para agregar que esto que ustedes consultaban en realidad es un problema grande en la construcción. A veces se piensa que afecta solo a los sectores exportadores y demás, pero hoy hay un contexto de un combo realmente complejo, que es la inflación a nivel mundial, el aumento a nivel internacional de los insumos de los que la construcción es tomadora de precios, el aumento del acero, del cobre, del aluminio, de varios commodities a nivel internacional en dólares es altísimo. Si además a esto, que encarece los costos de construcción, hay contratos en dólares, que los hay en el Uruguay, incluso a nivel del Estado hay algunos contratos en dólares, o parte de contratos, por ejemplo, en UTE, de provisión de suministros. Como decía antes, es un combo explosivo, ¿verdad? Aumento alto, importante, grande de los insumos y una caída del tipo de cambio en el Uruguay por las razones que se explicaban. Entonces, es un tema que está afectando muy fuerte el sector, ni hablar también al desarrollador inmobiliario. Las transacciones inmobiliarias en el Uruguay son en dólares y el mercado no valida que los precios en dólares de los apartamentos, de las viviendas aumenten, sino que más o menos el precio se mantiene estable, pero los costos aumentan muchísimo. Entonces es realmente un doble problema, evidentemente en el contexto de incertidumbre que tiene que ver con la inflación global, pero el tema nacional también de nuestro país, de la caída del tipo de cambio, es una preocupación. Ana Laura. En la Cámara tienen ahí como las dos visiones también, porque tienen muchos importadores que deben estar contentos con esta baja del dólar. Yo creo que acá, para simplemente aportar a lo que ya mencionaron aquí en la mesa, de pensar de la política macroeconómica desde el punto de vista global, donde claramente la política cambiaria juega un rol, la política inflacionaria, la política monetaria, pero también qué rol juega la política fiscal y la política salarial. Entonces ahí creo que quizás el mundo está viviendo un proceso inflacionario, el mundo está viviendo procesos de políticas monetarias contractivas. Ahora importa también ver qué hacemos con los otros instrumentos que tenemos sobre la mesa, política fiscal y política salarial, y yo creo que ahí también hay un desafío para acompasar todas estas políticas que por un lado tiendan a reducir los niveles inflacionarios y por otro lado no perjudiquen nuestra competitividad a nivel internacional. Coincidimos, sí, que es un fenómeno internacional, que es a nosotros, bueno, como vimos en la presentación nuestra, lo incorporamos a las diapositivas en último momento porque realmente esta última caída es de alto impacto. Pero como les decía, es un tema global, es muy difícil que la economía uruguaya lo pueda manejar en esos términos. Obviamente que el aumentar las tasas de interés, tanto a nivel internacional como nacional, afecta sobre esto. Pero en definitiva a lo que vamos es hacia un nivel de altos precios y también de altos costos. Yo lo juntaba en la presentación a los costos de otros insumos, porque en definitiva lo que está logrando esta situación es que los límites de donde nosotros trabajamos o el margen de ingresos y egresos donde nosotros trabajamos aumentó, sí, hay un poco más de margen, pero nos estamos moviendo en unos flujos mucho más altos. O sea, todos los precios están mucho más progresivos, tanto de los ingresos
como los egresos. Por ende, ya la gráfica, digamos, estamos más arriba. Vengo con mi última pregunta. Gonzalo, les voy a patear el tablero en 10 segundos nada más. Por la información que yo tengo, el factor X se aplicó una sola vez. Les dejo ese lío arriba de la mesa. Una sola vez. En el aumento de los combustibles. Simplemente un dato. La información que yo tengo, 1 o 2 veces a lo sumo. Quedó tirado ahí. Mi última pregunta. El presidente Lacalle Pou, con insistencia, y ahora lo ha reiterado en Londres, pide flexibilización del Mercosur. Si no, nos cortaremos solos. Mi pregunta tiene 2 partes. ¿Sí o no a esa decisión del presidente y sí o no a un TLC con China? ¿Son 2 sí o no parecidos? Sí, no son lo mismo, ¿no? Me parece, son parecidas, pero no es lo mismo. Nosotros acompañamos la idea de un inicio, cuando habló de flexibilización del Mercosur y la intención del Uruguay a avanzar hacia el mundo. Acompañamos también la frase de que el mundo no nos espera, el mundo avanza. Estamos en un bloque que ya con los años que tiene no ha avanzado, está claramente demostrado lo que fue o lo que es la negociación del tratado con la Unión Europea, que pensamos que iba a salir, se nos dijo en un momento que estaba prácticamente firmado o firmado, y no era así. Entonces, entendemos positivo que el Uruguay se abra al mundo, y bueno, y obviamente no entendemos que haya que terminar con el Mercosur, pero sí buscar las herramientas para lograr negociar con terceros países sin las ataduras del bloque, por supuesto. Y en cuanto al tratado del TLC, sí o no, yo te diría que el ideal es un acuerdo arancelario primero. Después, si es TLC, si se llama TLC, si se llama acuerdo, quizás eso hay que verlo en el momento. Lo que sí es importante que el Uruguay trabaje no solo con China, sino con todos los países en una rebaja arancelaria que realmente nos está impactando mucho. Ana Laura en su exposición dijo sí a un TLC y a otros mecanismos. No sé si querés agregar algo. No, simplemente eso, no solamente la necesidad, sino que es imperioso avanzar en la agenda de apertura hacia el mundo, más allá de las condiciones que puedan surgir en la región, y ahí abrir el espectro de herramientas en las cuales se puede trabajar en reducciones arancelarias, pero también en reducir otras trabas de tipo fitosanitario, de tipo logísticos. O sea, ahí hay mucho también para trabajar, no solamente en bienes, sino también en servicios, donde ahí también se abre un espacio de gran relevancia para nuestra economía. Cerramos con las últimas 2 respuestas. A ver, todos teníamos la ilusión alguna vez de que un mercado de 300 millones de habitantes, que es el Mercosur, iba a ser una potenciación muy grande para nuestro país. La realidad es que eso no se ha dado, es como un engranaje oxidado que no se mueve. Por tanto, me parece correcto recorrer caminos eventualmente Uruguay solo, si es que el Mercosur no puede acompañar. Sería mucho mejor que fuese desde el Mercosur, pero la historia de estos 30 años muestra más dificultades que avances. Y respecto al TLC con China, también creo que el camino es correcto. Sí, nosotros advertimos que hay áreas muy sensibles como la inversión en infraestructura de la que hablé, que son estratégicas para el país y que hay que ser cuidadosos, hay que mirar las experiencias internacionales, que ha pasado en otros países incluso de la región, para tener los recaudos debidos en los términos de ese acuerdo. Y yo respondo 2 veces sí, y creo que es una respuesta que está reafirmada en los hechos. La Cámara de Industrias del Uruguay hizo el estudio más profundo, más concienzudo, más detallado de lo que es el estudio de prefactibilidad o de factibilidad de un acuerdo con China. Y esto a mucha gente le puede llamar la atención, que una Cámara de Industrias no tenga, digamos, una mirada proteccionista o de cierre. La Cámara de Industrias entendió que acá había una oportunidad para el país, para muchos de nuestros sectores industriales, y también dentro de la negociación la posibilidad de hacerlo con la inteligencia suficiente para encontrar la cautela que defienda a los pocos sectores industriales que se han visto fuertemente
digamos, zarandeados por el efecto de la integración uruguaya al Mercosur. Y vaya si esto hay que recorrerlo y hacerlo. Yo lo decía en la presentación hoy, el comercio con Argentina y con Brasil está difícil. Argentina, como decíamos, tiene licencias y pone límites a las divisas y a los tiempos en que llegan la autorización de las licencias. Y Brasil bajó el arancel externo común mirando la resolución de Asunción por el costado y la pasó por alto. Y Uruguay tiene que estar pidiendo permiso. Bueno, creo que ni provincia cisplatina ni banda oriental dependiente de Buenos Aires. Muy brevemente, presidente Antía, respecto a esta decisión de Brasil, ¿han tenido algún contacto con el gobierno ya a raíz de esto? Bueno, la verdad, lo que leemos del documento que se presentó el otro día parece ser que las cosas van más lentas de lo que quisiéramos. Es toda la información que tenemos. Sabemos que hay algún tipo de intercambio, pero estamos a la expectativa de que en algún momento esto se destrabe y que si estos episodios que relataba, que tienen que ver con la actitud que tuvo Brasil esta semana, bueno, nosotros decimos, bueno, apoyamos, aceptamos, bueno, acepten esto otro, ¿verdad? Porque en esta semana se erosionaron digamos, las posibilidades competitivas de buenos sectores de producción y de exportación de Uruguay a Brasil por esta medida que el país hermano acaba de tomar. Muchas gracias.